Buen día, chicos. Continuando con esto de el curso en línea, tenemos literatura 2 y vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que es el género lírico, este, que es como poesía lírica y las características, porque pues ya vienen exámenes y necesitamos un repaso de lo que ya habíamos comentado en clases anteriores antes de la contingencia, así que comenzamos. Bueno. Entonces recordemos que lo que va a ser el género lírico, a diferencia de lo que va a ser este, el género dramático y el género narrativo, pues en el caso del en el género lírico, pues lo que se trata es que eh, se transmitan ciertas emociones o ciertos sentimientos a través de la palabra escrita. Dicho esto, es que debemos entender que eh, en primera el género narrativo, pues su forma de expresión o su forma de presentación, pues va a ser la prosa. En cuanto al género dramático, pues también va a ser la prosa como su forma de presentación. Sin embargo, para el caso del género lírico, pues su forma de presentación va a ser a raíz de lo que son los versos. Ya los veíamos en clase, los versos están clasificados en diferentes tipos de acuerdo a su métrica, de acuerdo a su presentación. Entonces lo que queremos decir con esto es que la mayoría de los textos líricos que tienen un estilo poético y que van a expresar ciertos sentimientos, ¿sí? A través de la palabra escrita. Sin embargo, cuando nosotros leemos poemas, nos damos cuenta que no solamente es una muestra de sentimientos a través de la palabra escrita, sino también el poeta, lo que nos está transmitiendo no solamente sus emociones, sino también su intimidad. Entonces, cuando este poeta transmite su intimidad en cuanto a sus sentimientos, o sea, nos está adentrando a lo que realmente él siente por una cosa, por un objeto, por una persona, ¿sí? Lo hace de una manera escrita, sí, pero también en algún momento lo hizo de una manera oral. Entonces, para los años de la Edad Media, pues se hablaban de los ditirambos, bueno, más antes, ¿no? De los ditirambos, de las jarchas, de todas esas formas de expresión poética que se desarrollaban en la Edad Media y que hoy en día los conocemos como canciones. De hecho, en el barroco se desarrolla lo que es la canción o el cancionero, que era un grupo de textos que se desarrollaban, conforme a sus formas, o sus emociones, ¿no? Entonces, para el caso del género lírico, eso va a ser una manifestación de sentimientos muy, muy profundos y que en su mayoría, como veíamos los análisis que hacíamos en clase, son reflexiones acerca de la vida cotidiana. Son a veces reflexiones sobre la existencia de la vida humana, cómo nos sentimos nosotros mismos al interior de nuestra vida y cómo nos fortalece ese desahogo que tenemos nosotros ante un papel, ¿no? Ante una forma de escritura. Entonces, la poesía no solamente es una recreación, sino también es una forma saludable de deshacernos de esas emociones o de esos nudos en la garganta que tenemos. Y sí, o sea, por eso les decía que es parte de la intimidad de los poetas, porque pues nos van a reflexionar o ellos reflexionan acerca de lo que ya sus experiencias vividas, pero recordemos que estas experiencias vividas, pues muchas de ellas son parte de tienen una parte subjetiva que sí son completamente emocionales, muy directas, muy simples, a veces muy sencillas, pero muy profundas. Entonces, una palabra les puede definir grandes cosas y que no por eso las vamos a hacer menos, ¿no? O sea, no por el hecho de que sean subjetivos los vamos a hacer. Creo que al final de cuentas la poesía es rica por eso, ¿no? Porque nos identificamos con ciertos poetas para poder, este, eh, nosotros entender la vida, o el hecho de que alguien se siente igual que tú, pues es como si como que te reconforta en la vida cotidiana, ¿no?
cuando te encuentras un amigo, ay, fíjate que a mí también me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Entonces, cuando nosotros pensamos o nos encontramos con ciertas personas, pues como que nos agrada, ¿no? Como que dices, ay, no soy el único loco que está en este mundo, pensando de esta manera, o sintiendo ciertas emociones, y que habemos otros tantos, ¿no? Entonces, para terminar ya con esta definición de lo que va a ser el texto lírico, pues decimos que entonces el poeta lírico presenta sus percepciones del mundo, de una realidad, ¿sí? Entonces, de un mundo y una realidad que dejan de lado la objetividad, esa objetividad que pues vemos la realidad, ¿no? O sea, caminamos por la calle y vemos pobreza, vemos angustia, vemos de riqueza, vemos todo, ¿no? Lo que vemos, la realidad es lo que podemos tocar, palpar, sentir y oler. Pero, esa es una realidad, pero hay una realidad alterna que nos invita a no ser tan objetivos y buscar dentro de esa subjetividad una objetividad real. Entonces les decía que cuando nosotros tenemos esa realidad alterna, podemos entenderla que como que el poeta está rebuscando una realidad, una solución a esa realidad alterna, este, para poderla proyectarla en sus escritos, en sus poemas. A lo mejor más adelante vamos a ver lo que van a ser otras proyecciones, pero sí es importante que entendamos que la subjetividad es la parte primordial. En el romanticismo lo veíamos como los sentimientos por encima de la razón, y que esa razón tampoco resultaba ser tan cierta, ¿no? Entonces la razón no siempre va a ser verdadera, al contrario, está el afán de ser de cómo les diría, están en la espera de ser redescubierta, ¿no? O sea, si no encontramos una forma de exponerla, pues nunca va a ver la luz. En el caso de los sentimientos, pues están ahí ahondando siempre en lo profundo, en la intimidad, en el misterio, porque eso es la poesía realmente. La poesía es un misterio cotidiano de la vida. Entonces, esas van a ser nuestras características del texto lírico. Y bueno, ya las otras características, pues ya las habíamos visto. Ustedes ya las recuerdan, que tiene que ver con el verso, que el verso pues son todas las líneas que componen un poema, y que este poema pues al tener versos pues va a estar estructurado por una métrica, que recordemos que la métrica es el número de sílabas que tiene cada uno de estos versos o escritos poéticos, y que están encaminados a ser monosílabos, bisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, o sea, dependiendo del número de sílabas que contenga, pues va a tener un nombre. Sin embargo, estos versos, conforme a su métrica, pues va a tener un ritmo que va a estar encaminado a ciertos momentos, que tiene que ver mucho con la entonación, que es la parte de la acentuación que nos marca esos ritmos, esas formas, estos altos y bajos dentro de la poesía. Y la rima, pues recordemos que son las partes últimas de cada uno de los versos, y que están encaminadas a tener una musicalidad al final de cada verso para construir una estrofa poética, y esta misma pues a su vez tener un texto lírico poético. Entonces, eso es a grandes rasgos. Lo que quiero entrar es a lo siguiente, ¿sí? Entonces, lo que quiero es entrar a lo siguiente. Es que vamos a ver los subgéneros líricos del género lírico, ¿no? Entonces, como todo género tiene subgéneros, pues el género lírico pues no es la excepción. Recordemos que en el género narrativo tiene subgéneros como son mayores y menores, y entre estos pues recordemos que los menores del género narrativo, los subgéneros del género narrativo, los menores pues son la fábula, la epopeya, el mito, la leyenda, y los subgéneros mayores pues es el cuento y la novela. Para el caso del género dramático, pues los subgéneros van a ser la tragedia, la comedia, la tragicomedia, la farsa y un sinfín de textos dramáticos que, bueno, para este caso, pues no los vamos a mencionar todos, ya entraremos en los próximos días a esa parte del género dramático. Pero lo que nos importa ahorita es el género lírico. Entonces, algunos subgéneros del género lírico, pues van a ser los siguientes. Va a ser como la oda,
la elegía, la monodia, el jambo, la sátira, por algunos, ¿sí? Por algunos. Les digo, el texto lírico es muy, muy complejo y a veces, este, pues no terminamos de verlo y es como una embarradita de todo esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que ya, este, es, es adentrarnos a estos subgéneros, ¿sí? Yo aquí les anoté la definición y los subgéneros líricos. Entonces, les anoté aquí un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, como es solamente una hora, pues solamente vamos a investigar estas partes que tenemos. Este cuadrito ustedes lo van a pasar en su hoja blanca, ya sea que lo hagan en una hoja blanca, con su encabezado institucional para que no se pierda la formalidad y vamos a investigar así como tenemos el ejemplo, ¿no? Oda es un subgénero lírico. La oda dice es un canto griego, es un subgénero lírico según el tema que se trata, puede ser religiosa, heroica, filosófica, amorosa. En general se aplica a todo el poema destinado a ser cantado. Entonces, eso es. Y aquí tenemos un ejemplo de oda y dice dependencia. Deslizaba sus brazos por la roja espera y la luna la acompañaba sorda. Cada dedo desprende la sentencia negra, así vive, engullendo sola el dolor circular de permitirse ser. Entonces, eso es una oda. Lo que quiero entonces es que investiguen su definición de cada uno de sus subgéneros líricos y anotemos su definición en esta parte y también me transcriban por lo menos una estrofa de cada uno de los subgéneros, porque hay estos subgéneros, algunos son muy extensos, entonces lo único que necesito es que me transcriban este, por lo menos las primeras 5 o 6 versos de cada uno de sus subgéneros literarios o líricos más bien. ¿Sí? Entonces van a anotar su título de bueno, dependiendo de su subgénero, van a anotar su título y sus primeras 6 versos de cada uno de sus subgéneros líricos. Eso es para esta clase, chicos. Espero verlos pronto el próximo jueves. Bye bye. Se portan bien, se cuidan. Espero sus trabajos en hoja blanca, membrentada con su encabezado. Reproducen su cuadrito y sus este, ejemplos de cada uno. Entonces serían 5 ejemplos porque pues este es mío. Bueno, también se los dejo. Pueden copiarlo. Bye bye, cuídense.